Bien, hoy continuamos con nuestro tutorial de cómo crear una página de blog de noticias. En esta ocasión nos toca ya la parte de lo que es la personalización de la plantilla. Antes de empezar con esa parte, debo de hablarle de dos cambios que hice y dentro de lo que es este tutorial, y de algo que se me olvidó mencionarle en el video anterior cuando estábamos creando lo que era las entradas. Con relación a las entradas, lo recomendable es que ya usted tenga por lo menos de 15 a 10 entradas creadas. ¿Por qué esa cantidad? Porque cuando estemos modificando o personalizando la plantilla, se va a necesitar contenido para que vaya encajando en cada parte de las sesiones que vamos a tener disponible con la versión gratis de esta plantilla. Otra cosa es, hablando de plantilla, es que decidí cambiar la plantilla por la sencilla razón de que la plantilla que elegimos al principio, que fue la que instalamos, no me permitía trabajar con lo que es la opción de Google AdSense. Por eso decidí cambiar esa plantilla por la que vamos a utilizar ahora, que sí no lo permite. Y por último, fue que instalé este plugin que lo que hace es que me mantiene mi página oculta de las personas, que se llama Mantenizaje. Ya lo he mostrado en el canal. Es un plugin que te permite mantener tu página en mantenimiento, como su nombre lo dice, para que las personas no puedan ver lo que estamos realizando. Esos son los cambios que hemos hecho, que no mostramos en los videos anteriores. Ahora lo que vamos a hacer antes de empezar es instalar la plantilla que hemos elegido en este momento. Vamos hacia allá, vámonos al área de apariencia, añadir nuevo, y en el buscador de temas vamos a colocar el nombre, se llama Create Magazine. Esta es la plantilla que vamos a utilizar. Simplemente la vamos a instalar y ya que la tenemos instalada vamos a activarla, y es ya lo que faltaría. Aquí nos recomienda que instalemos estos plugins para que la plantilla funcione correctamente. Vamos de una vez a lo que es la parte de instalación. Vamos a instalar el primero, vamos a darle a instalar aquí. Ya ahí lo tenemos instalado. Volvemos de nuevo a lo que es el área de los plugins. Volvemos aquí e instalamos el que tiene que ver con lo que es Google AdSense, que es el que nos permite agregar anuncios dentro de la plantilla. Ya aquí lo tenemos todo listo. Y lo que faltaría sería activarlo. Lo seleccionamos todo y nos vamos aquí, dice activar, le damos a aplicar y ahí me ha activado los plugins que voy a necesitar para que la plantilla funcione correctamente. Aquí lo tenemos. Bien, ya lo que nos queda es ir a lo que es la parte de personalización, pero como instalamos una plantilla nueva, voy a ver si las opciones de menú que hemos seleccionado todavía están o si tengo que crear un menú desde cero. Vámonos aquí a menú y aquí vamos a crear de nuevo lo que es el menú. Vamos a colocarle un nombre, se llamará como el anterior, menú principal, y simplemente le voy a dar a crear. Y aquí me voy a dirigir a categoría, porque recuerde que el menú lo creamos con la categoría que vimos en el video anterior, cómo se crean. Nos vamos a seleccionar toda la categoría, le damos a añadir y aquí tengo toda mi categoría. Aquí voy a quitar esta que dice VIP y aquí voy a ir cambiando el orden de cómo quiero que aparezca. En primer lugar quiero que WordPress aparezca por encima, después le sigue elemento y por último dejar la plantilla, y le doy a guardar los cambios. Ya con eso tengo listo ya lo que sería el menú. Muy bien, ahora sí vámonos al área de personalización de la plantilla. Ya aquí estamos dentro de la plantilla y como pueden ver ya el contenido que hemos creado anteriormente, ya ahí me lo coloca. Por eso la importancia de tener ya lo que es el contenido creado. Bien, aquí lo que es la plantilla nos da la alternativa de lo que es la versión Pro de la misma, que lo que hace es que habilita al 100% todas las sesiones que vienen disponibles dentro de la plantilla. En este momento esta plantilla está costando unos $49 para un solo sitio.
ya para multisitio 1.69 y la versión developer, que es licencia ilimitada, unos $89. Entre las cosas que vamos a tener habilitadas al 100% es que podemos crear una tienda online con lo que es esta plantilla, aparte de las demás secciones que se habilitan. Eso es lo que podemos obtener si tenemos la plantilla Pro. Comenzamos con lo que es el área de personalización. Empezamos con el área de noticias superior. Aquí la tenemos habilitada, al igual que la de mostrar el área de noticias medio, y por igual lo que es el área de noticias inferior. Toda esta parte está habilitada. De una vez nos vamos al área de personalización de la plantilla y vamos a empezar con el carrusel, que es un carrusel que nos permite tener la parte superior de esta manera. Aquí podemos elegir por categoría, pero si elegimos por categoría, muchachos, lo que va a hacer es que solamente va a aparecer contenido de esa categoría. Para que aparezcan contenido de toda la categoría, esta parte la vamos a dejar en blanco. Y aquí podemos colocar la cantidad de noticias que van a aparecer en el carrusel. Yo le voy a colocar unas 5 noticias que me vaya presentando con el carrusel. Las demás opciones son para activar lo que es la etiqueta meta relacionado al autor, que aparezca el nombre aquí de la persona, la de la fecha, que es esta que tenemos por aquí, y también tenemos la etiqueta del número de comentarios. Si tuviera estos artículos algún comentario, aparecería de esta forma. Y por último tenemos la etiqueta de meta de categoría, que es este pequeño título que aparece aquí, que yo de mi parte yo lo quito en esta área, que solamente me aparezca todo, pero menos a qué categoría pertenece. Ya que he modificado esta parte, simplemente le voy a dar a guardar y ya con eso tengo esa parte libre. Tenemos lo que es teletipo de noticia, que es activar esta opción para... Esto lo que habilita es como también en forma de un carrusel de noticias que va a aparecer en este momento cuando seleccionen aquí en activar el modo de telenoticia. Aquí está como página de inicio, solo página de blog. En esta ocasión lo voy a habilitar para que esté en las dos páginas. Vamos a seleccionarlo aquí. Y aquí me va a ir apareciendo también un carrusel muy parecido a aquí, pero aquí solamente son los títulos de esas noticias. Por igual lo dejamos sin seleccionar una categoría en específica. Y aquí voy a aumentar a 10 el número de noticias que vayan a aparecer. Y le doy a publicar. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos la cabecera, cómo queremos que aparezca la cabecera. Aquí nos dice cabecera superior. Y esto lo que hace, muchachos, es que te habilita una opción para que aparezca un menú de cabecera en esta parte. Esto yo lo dejo deshabilitado, al igual que esta parte que dice botón de página de inicio, pero esta parte que dice botón de búsqueda sí lo habilito, aunque ahora mismo no lo presente. También habilito lo que tiene que ver con la descripción del menú, lo habilito, y esta parte de menú fijo también lo vamos a habilitar y le voy a dar a aplicar. Ahora mismo no se está viendo, pero cuando estemos trabajando con el menú ahí va a aparecer. O corrección, para que me aparezca en la barra de menú, aquí debo de habilitar ahora sí lo que es la página de inicio. Ahora vamos a habilitarla y aquí la tenemos. Aquí lo que he seleccionado y aquí lo ha habilitado. Aquí también tenemos otro tipo de diseño de cabecera, que es un diseño un poco más sencillo, que lo que te presenta sería una imagen con lo que es el menú. Aquí yo puedo agregar diferentes opciones, como la que estoy haciendo en este momento, que es el que voy a elegir en este caso. Le doy a publicar y ahí he guardado estos cambios. Con lo relacionado al pie de página, aquí en lo que es la parte de texto de copy, yo voy a poner el nombre de la página. Para que le agregue al copy, aquí yo puedo mostrar el botón de hacer scroll, que es este botoncito de aquí que aparece. También tengo habilitado opciones para lo que es dispositivo móvil, tanto tablet como
valga la redundancia, dispositivos móviles. Le doy a guardar y ya tengo esa parte lista. Me voy a página de blog. Aquí lo dejo como viene predeterminado. Agrego esta parte de aquí, mostrar la entrada de lo que tiene que ver con los extractos de entrada, lo habilito. Bien. Los archivos también habilito esta parte de aquí. Es lo único que modificaría de ella. Lo que es el área de búsqueda, aquí habilito lo que mostrar el extracto de la entrada, que es lo que serían los títulos de cada una de las entradas cuando lo esté buscando. Y si quiero ocultar la página de los resultados de búsqueda, habilito esta parte, pero no la recomiendo porque lo que hace es que nuestra página no aparecerá en los buscadores. Entonces, si no aparece, no tenemos visita. Así que no habiliten esta opción. Vamos a publicar. Seguimos. Entrada individual. Aquí tenemos diferentes opciones que podemos modificar a nuestro gusto. Si así lo desea, aquí podemos agregarle un título a la entrada. Pero esta parte yo la dejo así en blanco. No cambio absolutamente nada de aquí. Página individual. Aquí podemos activar lo que es la posición de la barra de lateral, de la común. También podemos mostrar la leyenda de las imágenes destacadas. También lo podemos hacer desde aquí. Lo dejamos así. Seguimos. Etiqueta de meta global. Esto lo tenemos todo habilitado. Y lo que son los extractos de entrada. Aquí está en 15. Lo dejo así. Perfecto. Redes sociales, si queremos colocar nuestras redes sociales, lo podemos hacer desde aquí, aunque yo les voy a mostrar cómo colocar las redes sociales en esta parte de aquí a través de un widget que viene incluido en la plantilla. Bien, aquí tenemos lo que es la miga de pan, la tenemos activada, y aquí para manejar esa parte, porque eso tiene que ver con el SEO, voy a utilizar lo que es US SEO para que se encargue de manejar esa parte. ¿Qué más nos faltaría? Barra lateral, aquí la tenemos habilitada, algunas de ellas, como por ejemplo que se quede fija la barra. Mostrar la barra lateral en dispositivos móviles también. Aquí lo voy a habilitar también para tablet. Y ya con eso tendríamos listo esta parte. Nos queda lo que es la personalización, tanto de los colores de la cabecera, colores de categoría, colores de enlace de entrada y vínculo y página vinculada. Aquí usted, si quiere cambiar esos colores, lo puede hacer desde ahí, de cada uno de ellos. Con respecto a la tipografía, también lo que es el cuerpo, que es todo lo que tiene que ver con este tipo de tipografía, lo podemos cambiar desde aquí. Aquí podemos elegir la tipografía, el glosario de fuente y así sucesivamente. Y lo que son los H1 hasta HC podemos cambiar, lo que es para los títulos. Tenemos global, que son valores de opciones. Lo dejamos así como viene predeterminado. Los enlaces. Esta parte de aquí lo que hace es que vamos a deshabilitarlo, que cuando lo deshabilitamos y le pasamos el cursor por encima, aparte de cambiar el color, nos crea este subrayado. Yo lo habilito porque solamente quiero que me aparezca, que me haga el cambio de color. Vamos a publicar y ya esta parte estaría lista. Vamos a cerrar aquí. Tenemos diseño de sitio, si lo queremos a página completa o ancho completo o ancho de caja. Aquí lo podemos modificar, si sería ancho de caja. En esta ocasión vamos a dejarlo a diseño ancho completo, porque se ve mucho mejor de esta forma. Tenemos identidad del sitio. Aquí es donde vamos a colocar nuestro logotipo. Vamos a hacerlo de una vez, lo tenemos por aquí. Vamos a ampliarlo para que le ocupe completo el logotipo y le damos a recortar imágenes. Y ya con eso ya cargamos nuestro logo. Voy a quitar este título de aquí.
Y con el favicon ya en videos anteriores les mostré cuando estuvimos configurando lo que es la parte de WordPress, las secciones de WordPress. Ahí les mostré cómo agregar el favicon, que es este logo, pequeño logo. De aquí nos faltaría imágenes en cabecera. Eso es si queremos colocar unas imágenes de fondo en esta parte de aquí. Y tenemos lo que es también, si queremos a nivel del fondo, si queremos cambiar el color, si queremos agregar una imagen de fondo, lo podemos hacer a través de estas dos opciones. Y tenemos la opción de menú, que es la que vamos a utilizar. Vámonos ahí, aquí donde dice ubicación del menú. Vamos a seleccionar en cuáles áreas nosotros queremos que ese menú aparezca. En primer lugar, yo lo quiero que me aparezca en la parte principal, que es esta de aquí. Y también quiero que me aparezca en el pie de página. Lo seleccionamos, vamos a bajar y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y simplemente vamos a darle a publicar. ¿Qué más vamos a cambiar por aquí? Tenemos las opciones de los widgets. Vamos a comenzar a trabajar con esta parte. Vamos a trabajar con lo que es el menú de la derecha. También lo podemos seleccionar desde aquí. En este caso voy a eliminar esta área que dice entrada reciente, o vamos a dejarla, pero si esta de comentario la voy a eliminar. La eliminamos aquí. ¿Y qué más tenemos por aquí que podemos cambiar? Ok, aquí voy a agregar la que le hablé anteriormente, que nos permite tener redes sociales. Venimos aquí, añadir, y vamos a utilizar esta que dice CME Widget Social. Y lo que hace es que nos crea una barra donde vamos a ponerle un título aquí. Bien, aquí le colocamos el título, aquí de una vez apareció. Aquí lo que va a hacer es que usted va a compartir, o la persona puede compartir a través de sus redes sociales. Cada una de estas redes sociales tenemos como Facebook, tenemos lo que es TikTok, Twitter, tenemos lo que es Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube. Esas son las que tenemos disponibles. Vamos a darle a guardar. Y ya tenemos esta parte completamente lista. Aquí no voy a modificar absolutamente nada. También tenemos una opción que te permite agregar código CSS en caso que tú quieras modificar un área en específica de la plantilla. A través de código CSS lo podemos hacer directamente desde aquí. Y ya por último tenemos la parte que tiene que ver con lo que es la monetización a través de anuncios de lo que es Google AdSense. Pero esta parte, para poderla configurar, necesitamos que nos aprueben la cuenta de Google AdSense. Que ese sería un video que quedaría pendiente ya para terminar al 100% este tutorial, pero que no depende de mí, sino depende de qué tiempo dure Google AdSense para facilitarnos la aprobación de la monetización de esta página web. Así que muchachos, esto es lo que podemos hacer con esta plantilla. Ya por último vamos a trabajar un poco con lo que es el pie de página, porque hay algunas cositas que no quiero tener aquí, como por ejemplo esto de categoría. Vamos a eliminarlo. También lo que tiene que ver con los archivos por fecha o por mes, vamos también a eliminarlo. Solamente quiero que me aparezca de esta forma lo que es el copyright y el menú directamente desde aquí. Y ya aquí simplemente le doy a publicar. Ya con eso tenemos todo listo. Aquí yo puedo ir visualizando cómo se ve en tablet, cómo se vería el menú. Se vería de esta forma. Cómo se vería en dispositivos móviles también. Se vería de esta manera. Como pueden ver, es una plantilla 100% responsive para los diferentes formatos. Y nada, y esto ya sería la parte final de este tutorial. No quedaría un video pendiente, pero ya, como le vuelvo y les repito, no depende de mí, sino de qué tan rápido nos aprueben la cuenta de Google AdSense para poderlo hacer. Como siempre, cualquier pregunta que tengan de el tutorial completo me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento
a cada uno de sus comentarios y agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Espero que este tutorial les sirva de ayuda. En caso de que usted o un amigo suyo quiera crear un blog de noticias, ya sabe que con los pasos que le he mostrado desde cero en este tutorial pueden crear este tipo de página, que se podría decir que la única inversión que usted haría sería la compra del hosting y el dominio, porque después los plugins que se utilizó, la plantilla y lo demás, se trabajó con los plugins gratuitos y la plantilla en su versión gratis. Si quiere agregarle más sesiones a la plantilla, ya sabe el costo de unos $49 por sitio, y usted tendría más sesiones habilitadas para agregar más contenido dentro de su blog de noticias. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos siempre en un próximo video.